La presentación, la segunda, decidimos juntarlas por esta mecánica, es hablar un poco de PDL1 y TMB. ESMO va a ser un momento clave en la presentación de TMB porque ya hay resultados preliminares de sobrevida. Como ya les comenté y les mostré, el NGS nos permite detectar alteraciones en un porcentaje muy alto, pero para esta presentación a mí lo que me interesa es el 35% de pacientes que no tienen target tratables, que están, digamos, en la curva azul, la que no les podemos dar ningún target, ninguna posibilidad de tratamiento. Por lo tanto, la inmunoterapia o la inmunooncología hoy está, es la vedette de la época. Y hay dos formas de abordarlas. En este momento nosotros tenemos inmunohistoquímica contra PDL1. PDL1 es el tumor, yo siempre me refiero a las células tumorales como unas células extremadamente inteligentes que lo que hacen expresar es una proteína propia y decirle al sistema inmune, acá no estoy. Se apantalla y se protege el sistema inmune. Una de esas proteínas es el PDL1. Los anticuerpos monoclonales anti-PD1 o anti-PDL1 lo que hacen es bloquear esa proteína y permitirle al sistema inmune visualizar una célula anómala que está creciendo en forma irregular. Ahora, se discute muchísimo de por qué, cómo, la cantidad del anticuerpo y por qué cambia entre una muestra, un tratamiento y una segunda muestra. Lo que sí se sabe es que el PDL1 no es un biomarcador absoluto, es un marcador barato que da una idea de cómo puede ser la respuesta, pero esa idea no es absoluta y todavía, dada la heterogeneidad que el PDL1 también tiene, no tenemos certeza de que sea una herramienta absoluta. Como ya les dije, a las 24 horas nosotros estamos informando el PDL1 en forma paralela por una cuestión de que si el paciente da negativo para todas las mutaciones, que pueda acceder al momento cero a este tratamiento, porque es un tratamiento muy ventajoso para los pacientes en Argentina. Entonces, el PDL1 tiene unos artefactos como que la mala fijación puede dar negativo, porque si el tejido está sobrefijado, la inmunohistoquímica no da bien. Los tejidos que están cortados y dejados a temperatura, digamos, se oxidan y tampoco dan. La heterogeneidad tumoral, cuando se hacen muestras pequeñas, no nos va a permitir detectar en todos los casos la expresión, como si nosotros pudiésemos ver en estos 6 cuadrantes, dependiendo de dónde tengamos la muestra, vamos a tener positivos o negativos. Esto está descrito, el primer trabajo que describió esto fue el 2016 de Gold, que definió que hay una heterogeneidad espacial milimétrica o centimétrica, dependiendo si es entre las áreas del tumor o entre los bloques de parafinas. Él describió que es mayor la centimétrica entre los bloques de parafina que las del tumor. Eso nos complica en la patología molecular o en la inmunohistoquímica porque claramente qué bloque vamos a estudiar para decir si es positivo o negativo. Ahora sí voy a abordar el TMB. El TMB es, o TML, dependiendo de la empresa que lo haga, es una forma indirecta de leer neoantígenos. Esto tiene que quedar bien en claro porque es una forma indirecta, porque nosotros estamos midiendo la cantidad de mutaciones que tenemos a lo largo en el ADN y no necesariamente una alteración en el ADN genere un nuevo antígeno que sea leído por las células inmunes. Entonces, vamos a leer las alteraciones en el ADN que probablemente se expresen en un neoantígeno que probablemente sea leído por el sistema inmune. Entonces, hay un cutoff en el cual nos está leyendo este inconveniente de medida indirecta. ¿Cuáles son los tejidos que tienen mayor neoantígenos descriptos? El cáncer de pulmón y el melanoma son los dos tejidos que están teniendo un TMB más alto. Por lo tanto, ¿cómo vamos a medir nosotros las mutaciones? Las mutaciones se van a leer en
un patrón en el cual 10 mutaciones somáticas por megabase de ADN codificante equivalen a 150 mutaciones no sinónimas dentro de genes que se expresan. Los cutoff están entre 10 y 15, dependiendo de la metodología. El NGS nos permite, es una de las herramientas que nos permite visualizar esto, pero el gold estándar es el WES. Y aquí yo me voy a detener 2 segundos. ¿Por qué? Para explicar por qué nosotros en la clínica no podemos usar WES. Yo estoy haciendo una validación de 40 pacientes contra WES de una plataforma, porque como es el gold estándar necesito validarlo. Ahora, el WES necesita mucha cantidad de ADN parafina, que tenga una integridad alta, y además necesito tejido normal para extraer las variables, porque voy a hacer el estudio de todo el exoma. Entonces, tengo que tener 2 muestras, y las 2 muestras en muy buena condición para yo tener un resultado de el estatus mutacional o de los neoantígenos. ¿Qué hacen los paneles? No todos los paneles pueden ser usados para analizar TMB. Tienen que tener más de 1,7 megabases mínimo de genes, que después vamos a ver, necesarios para el análisis del TMB. Entonces, el panel viene a reemplazar al WES porque no tenemos material suficiente en todos los casos, como vimos en la primera presentación, para acceder a esta información. Si esta información fuera tal que un TMB mayor a 12 o a 13 nos da la pauta que el paciente es respondedor, en mi opinión, asociado probablemente a PDL1, eso no tenemos certeza, estamos seleccionando pacientes con drogas que son extremadamente costosas, respondedores. ¿Cuál es el objetivo mío de la patología molecular frente al precio y al valor que están teniendo los fármacos hoy en día? Tenemos que ser bastante obsesivos en seleccionar los pacientes que sabemos que van a responder para obtener un equilibrio de salud, tener un paciente que le vamos a dar un tratamiento caro, pero garantizar que ese paciente va a tener una respuesta alta para no desviar la balanza costo-efectividad de los tratamientos. Entonces, como ya les dije, el panel viene a reemplazar al WES en parafina en los cánceres de pulmón, por ejemplo, porque tienen una tasa de neoantígenos muy alta y por el otro lado material que probablemente sea pequeño. Esta es la correlación descripta entre WES y los target o los paneles. Esta correlación es la que estamos construyendo en este momento en el laboratorio para poder ofrecer desde parafina, 200 nanogramos son suficientes como para hacer este tipo de mediciones. Por el otro lado está la armonización. Lo que va a suceder es que una vez que nosotros podamos estandarizar en el laboratorio, vamos a tener que armonizarnos entre laboratorios. Y esto va a suceder con todos los paneles de NGS. Nuestro objetivo es que no solamente se haga en una institución, sino en la institución que se haga sea comparable con otra institución. Entonces el oncólogo va a poder recibir de cualquiera de los laboratorios, pero de todos los laboratorios va a poder analizar el mismo panel de genes. Entonces, hay plataformas Oncomine Illumina de los dos, una en Oncomine STML y en Illumina STMB. Lo que hace es de la misma manera, de tacos de parafina, obtener el ADN, hacer unos paneles de X cantidad de genes, dependiendo de la cantidad de megabases que se quiera estudiar, y hacer el análisis bioinformático para obtener el report. Es importantísimo la calidad de extracción del ADN. Si pueden acceder a una extracción automatizada, sería muchísimo mejor porque la calidad en los automatizados, tanto de la purificación como de la pureza, digamos, de la cantidad y de la pureza es totalmente diferente. Entonces, hay distintos métodos, sea de PCR o de hiberización, como yo les estaba contando, positivos y negativos en ambos. La cobertura mínima que nosotros estamos trabajando es de 300 por. Es lo mínimo que nosotros pedimos para hacer un TMB.
Y lo que nos permite y nos da, como yo ya les planteé, las plataformas OncoMind, que es una de las plataformas más usadas en lo que es la clínica, tiene los pipelines cerrados. Y eso nos garantiza que si tenemos una preanalítica buena en Japón, en Argentina o en Estados Unidos, el resultado va a ser el mismo porque uno no puede manipular los métodos. Pone el ADN, si lo tiene estandarizado por un chef, el resultado va a ser exactamente igual donde se haga, vienen en cartuchos y nos va a dar este report que nos da el mutation load. Y por el otro lado, algo que a mí me gusta muchísimo, la cobertura, que ya les dije que tiene que tener un mínimo de 300, y lo que a mí más me gusta son los perfiles. ¿Por qué? Los perfiles nos van a permitir, dependiendo de la patología que nosotros partamos, saber si el material era de buena calidad. Este es un perfil de pulmón, así se debe ver el perfil, donde se ven, digamos, estas son los cambios de las bases, y el perfil de pulmón nos da este tipo de alteración. Cuando yo tengo una alteración, un taco que está mal preservado, nos ha pasado, lo hemos puesto como control de calidad, desaparecen las bandas rosas, las celestes, las azules, las violetas, permanece solo la verde y el TMB es muy alto. Entonces, si yo recibo un TMB sin tener los perfiles, no voy a poder garantizar que ese TMB sea por la patología o sea por una mala fijación del material. Por eso para mí los perfiles suman muchísimo a la información que el oncólogo debe tener. Hay una publicación muy importante que yo se las puedo hacer llegar si les importa, donde está descrito cada uno de los perfiles y por qué el perfil todo verde en pulmón no es válido el resultado. Esta es la publicación, es una publicación en la cual se discrimina en este caso que esto es una alteración de la parafina y no es un perfil pulmonar. Esto es melanoma y este es uno normal. Entonces, dependiendo del perfil que uno tenga, va a poder inducir o aceptar el TMB que se está informando. Obviamente hay grupos que están tratando de hacer armonización mundial. Tuve la posibilidad de estar trabajando con el equipo QIP y ver que la armonización es viable y que solamente tenemos pautas que cumplir. Una de esas pautas son que la región exónica sea mayor a 1 megabase, que se cubran drivers y se cubran translocaciones y copy number variation, que haya marcadores de microsatélites, que haya predictores negativos en el panel, que haya resistencias secundarias como el JAK1 y JAK2, que yo ya se los he contado, genes de los pathways de reparación como el POL, que se viene muy fuerte en ovario. La sensibilidad y la especificidad tienen que ser comparables contra WES y eso es algo que se tiene que estandarizar intralaboratorio. El input tiene que ser bajo del DNA, tiene que haber kits, tiene que haber testeo local y los pipelines bioinformáticos tienen que ser accesibles, o sea, o son cerrados dentro de la nube o si son generados tienen que ser accesibles para la reevaluación del mismo. Bueno, muchísimas gracias. Esta es una foto que a mí me gusta mostrarles, ya que hago patología molecular, donde el DNA y el ARN nos son accesibles desde la parafina desde hace mucho tiempo, pero están en la clínica desde no hace tanto.